Buenos días, mi nombre es Juliana Cobos y soy del 1604, segundo periodo. Eh, el podcast sobre el cargo de bacteriología que vamos a hablar. ¿Qué es un riesgo biológico? Pues el riesgo biológico, o como se llama, biorriesgo, es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento adverso ocasionado por la liberación no deseada de agentes biológicos, armas biológicas u organismo genéticamente modificado debido a accidente, imprudencia o mal uso deliberado. Pues los principios factores de riesgo físico a los que se sometió al trabajador del laboratorio de microbiología son: podría ser ruido, iluminación, temperaturas extremas, frío, calor, electricidad y radiaciones no inoceantes. También se incluye que los peligros derivados de la utilización instrumental, mecanismos de otro tipo, que cada vez tiene más protagonismo en los laboratorios. Tipo de riesgo biológico en el postcat. Uno sería las bacterias. Dos sería el virus. Tres sería el parásito patogénico, que es más conocido. En cada empresa puede sufrir daños a los trabajantes con ese parásito. La cuarta, la toxina naturales puede ser en líquidos o en cosas que pueden hacerle daño a los trabajantes en la labor. Toxinas microbianas, esos son los estudios de laboratorios, a ver si son peligrosos o no. Y metabolismo tóxico de origen microbiano serían en bases peligrosos que hay para estudiarlos. Ahí está para los trabajantes, ahí tendrán que estudiar qué sería el metabolismo metabólico tóxico de origen microbiano. Siguiente posca. Métodos de control. ¿Cuáles serían los métodos de control? Bueno, el manejo de los desechos contaminados con el fin de evitar contaminación personal, asegurar la eficiencia operativa de laboratorios. Asegurar la eficiencia operativa del laboratorio de educación continua al personal en el cargo del laboratorio de bacteriología y un buen orden en el uso del laboratorio. Y la educación de un cargo responsable y respeto, mejora continua de mantener un orden en las áreas con el fin garantizar un buen proceso de la muestra y proceso que se realiza. A ver, una muestra sería como la esterilización, o alternativamente serían como muestras de calor. Acá lo que está mostrando aquí es lo que dice aquí. El calentamiento es una forma más común y antigua de control microbiano. Se utiliza en técnicas simples como cocinar o enlatar. El calor puede matar microbios alterando sus membranas, desnaturalizando las proteínas. Ahí vamos a ver cuáles son y los procesos que hacen con lo del calor. Bueno, la primera dice que es la esterilización de un asa y la B dice alternativamente se puede utilizar bactericidad. Vamos a ver cuáles son. Es lo que muestra en la imagen ahí es lo que se puede hacer para la esterilización de los microbios. Es uno de estos procesos, lo que se muestra en las imágenes. Está el otro que se llama pasteurización. Es un proceso que se realiza la esterilización completa
es ideal para muchas aplicaciones médicas, no siempre es práctica para otras aplicaciones, también puede alterar la calidad del producto, como por ejemplo la leche. ¿Cómo saber si está segura, si es buena calidad de la leche o no? Pues ahí nos muestran como un proceso de cómo se hace la leche. Con la esterilización, ahí se, ahí se desarrolla el proceso de la leche. Si debe estar la leche 72 centímetros de grado o 138 centímetros de grados. El segundo posca es el elemento de barrera. Vamos a ver cuáles son los elementos de barrera. Acá, pues acá nos muestran guantes, mascarillas, anteojos, gorros, botas y batas, casco y tapavías. Bueno, ¿cómo usar los guantes correctamente? Indicación de uso. En todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluido corporales. Modo de uso. Los guantes deben ser látex, nitrilo o goma o otro material impermeable para las empresas que si van a trabajar en laboratorios o en edificio que usen guantes con los elementos de protección. Antes de quitarse los guantes, deben lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Si usted sabe que tiene una lesión en su mano, debe aplicarse un vendaje plano antes de colocarse el guante. Inspeccione los guantes antes y durante el uso. Si no estás en buenas condiciones, no los use. Cuando se retiren los guantes contaminados, hágalo con cuidado, sin tocar las partes extremas, dispóngalo de modo que nadie pueda entrar en contacto con ellos. Es muy importante usar los guantes en cada caso, en cada empresa, y debe respetar los elementos de protección. Si no los usa, ahí puede estar contaminado el trabajante. La mascarilla. Bueno, ¿cómo se debería usar correctamente la mascarilla? Bueno, la indicación de usos, cuando se prevea la información de aerosoles, por ejemplo, víctimas que contengan hemorragias en boca o nariz al toser o estornudar pueden formar aerosoles. Modo de uso. Mascarilla puede ser suplementado por ropa o por un elemento impermeable sin que dificulte la respiración ni la vista del auxiliar. Debe cubrir la boca y la nariz. Si está trabajando y que debe usar la mascarilla para todo caso, ya sea en emergencia o que sea en incendio o, o que pase algo en la empresa. Debe usar las mascarillas, también los laboratorios, porque si no usa la mascarilla y puede tener un riesgo ahí con la vida de la vida de ese trabajante o con esa persona que está trabajando con él. Siguiente, anteojos. Indicación del uso de anteojos. Cuando se prevea la información de agresores y en todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluido corporales. Modo de uso. Los anteojos pueden ser cualquier tipo de material. Las lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben manipularse durante la atención. O sea, por ejemplo, si usted tiene lente de contacto, no puede, no puede trabajar con eso, porque eso ya sería como dañando su salud y sus ojos. Tendría que quitarse los lentes de contacto y ponerse los anteojos. De los elementos que hay
está explicado y cómo se usan y cómo debe usarlos correctamente. Bueno, los gorros, existen gorros de tela reutilizables y de papel desechable. Se utilizan principalmente en los quirófanos, en las unidades con pacientes de situación crítica, trasplantados, inmunosuprimidos y en los alimentos estrictos. Pues el gorro debe cubrir todo el pelo, o sea, tiene que meter todo el pelo al gorro para que no le caiga ninguna sustancia al pelo. En el caso de tener el pelo largo, recogido para después cubrirlo con el gorro, y los gorros de tela llevan una cinta que se atan la parte superior de la cabeza. Los de papel llevan un elástico que se ajusta al torno de la cabeza. Las botas. Bueno, las botas se utilizan para cubrir el calzado. Existen dos tipos de tela reutilizables, de plástico desechable. Hoy en día las telas prácticamente están en desuso. También sería importante que las personas, si el jefe le dice que lleve botas, porque eso es un elemento muy importante de protección. Si no le hace caso a esa persona que le dijo que se pusieran las botas, ahí está teniendo un peligro con la salud. También sería un peligro para esa persona si no respeta el reglamento de los elementos de protección. Bueno, las batas pueden ser de tela reutilizada o de papel desechable. Estas últimas se utilizan actualmente con mayor profusión. La bata debe cubrir por completo el uniforme y llegar al menos por debajo de las rodillas. Los puños se ajustan mediante elásticos, iras cerradas por detrás y por delante será totalmente lisa para evitar engancharse en cualquier cosa. La otra sería barreras químicas, que también tiene que ver con la bata. Eso tendría que desinfectar como hipoclorito sódico, formaldehído, glutaraldehído o dupronaína, bobinado y yoada. Bueno, así como la biosidad de la limpieza de conducta de aire al lavado de las manos, y es importante que se laven las manos antes de usar o tocar un elemento de protección, porque si no se lavan las manos puede contaminar esos elementos que ya están utilizados o reutilizados, porque si, a ver, si la persona no, o sea, como, si la persona, si toca esos elementos, puede contaminar a la otra persona, si ya utilizó esos elementos y puede seguir contaminando a los demás. Por eso es importante que laven las manos antes de tocar un objeto o un elemento de seguridad. Bueno, los tapabohíos, eso los usan en las empresas. Lo de que son construcción y esas cosas. Bueno, los tapabohíos también se puede decir las orejeras, son como antirruido. Tienen dos nombres, el que se llama las orejeras, los tapabohíos. Bueno, si esa persona escucha el ruido constante, alta de intensidad, las orejeras, antirruido puede ser la mejor opción y puede salvar los oídos de escuchar mejor y para entornos menos ruidosos o para situaciones que requieren comunicación. Los tapones para los oídos pueden ser suficientes para cuidar la salud de esa persona de los oídos. A ver, los cascos
Pues los cascos de seguridad son considerados en equipo de protección individual. Su principal objetivo es el proteger la cabeza del operario que utiliza frente a diferentes golpes o riesgos de naturales, mecánica, térmica o eléctrica. Se debe usar un casco en caso de emergencia, ya sea en la empresa, que eso piden casco, guantes, tapabocas, los tapavíos, em, uniforme que lo proteja a uno, la bata. Pues si no tiene el casco, ahí está ahí teniendo un peligro con la salud y la pérdida de esa persona. Por eso es importante que usen estos elementos en cada empresa o en cada trabajo tienen que respetar los, los implementos de protección, ahí son muy importantes. Bueno, el riesgo biológico en el trabajo se entiende que como la posibilidad de que una persona trabajadora sufra daños como consecuencia de las exposiciones a agente biológico durante la realización de la actividad laboral o de los implementos de seguridad como barras de seguridad, de protección, debe usar esas cosas para proteger su salud. Gracias. Hasta luego.